Bueno, buenas tardes. Es una alegría encontrarnos en este curso sobre Antiguo Testamento. Mi nombre es Delia Rabagnani y soy pastora de la Iglesia Luterana, y siempre es un gusto cuando me invitan a poder participar y enriquecernos mutuamente en este diálogo y aprendizaje juntos. En este tiempo vamos a abordar una introducción general al Antiguo Testamento, y en especial, antes de abordar propiamente el Antiguo Testamento, es importante que nos situemos en la Biblia, su concepto, su significado, la importancia que tiene, cómo fue formada, para poder ir luego tratando de analizar y poder descubrir esta riqueza tan importante. Ante todo, como sabemos, la Biblia es un libro reconocido, por supuesto, por el pueblo judío y la Iglesia cristiana también, que ambas lo consideramos un libro sagrado. La Biblia es palabra de Dios, y a través de ella podemos decir que Dios habla a su pueblo, y está la síntesis de la historia de la salvación. En la Biblia podemos encontrar el designio de la misericordia de Dios que llega a toda la humanidad, y esto está repartido en las dos partes, que es el Antiguo y el Nuevo Testamento. La palabra Biblia sabemos que significa por excelencia libros o biblioteca. Es una compilación de varios libros donde podemos encontrar diferentes tipos de narraciones, poesías, cantos litúrgicos, leyes, poemas, refranes, cartas, listas genealógicas. Tiene variedad de estilos, riquezas de formas literarias, y en todo podemos ver que Dios es un Dios de amor y misericordia que llega a su pueblo y nos habla como a sus hijos y a sus hijas. La Biblia es palabra de Dios, escrita por seres humanos, y esto tampoco podemos olvidarlo. Es importante que tengamos en cuenta el contexto en el cual fue escrito. Es palabra de Dios, inspirada por Dios en un contexto determinado, en una época, en una historia, una cultura, con formas literarias y escritos en épocas bien determinadas. Pero también la Biblia es palabra actual, porque al leerla, al analizarla, nos habla, nos desafía y nos enriquece que esta palabra de Dios, inspirada por Dios, nos llega hoy y siempre tiene algo nuevo que presentarnos. En la Biblia podemos encontrar 7 géneros literarios: la historiografía, la ley o género legístico, la profecía, la lírica o género poético, la sabiduría o género sapiencial, la apocalíptica y la carta o epístola. Es decir, uno puede encontrar un género literario en un libro, pero también en un mismo libro puede haber varios géneros literarios. Por ejemplo, hay textos apocalípticos en libros proféticos, más allá del libro del Apocalipsis propiamente dicho en el Nuevo Testamento, o en los Evangelios. También hay género poético puede estar en diferentes tipos de libros. Como dijimos, la Biblia uno puede decir que está escrita en 2 tiempos o 2 partes, que es el Antiguo y el Nuevo Testamento. La palabra testamento significa pacto o alianza, es el pacto o alianza de Dios con la humanidad. El Antiguo Testamento tiene que ver con el antiguo o con los antiguos pactos que Dios hace a través con la humanidad, a través de diferentes personas, pero con todo el pueblo de Dios. Y el Nuevo Testamento es a través de Jesucristo. En ambos podemos decir que el que siempre sale al encuentro del ser humano, de la humanidad, es Dios, que se acerca a todos nosotros y nos da este pacto, este amor que es eterno y es por siempre. Cuando hablamos del Antiguo Testamento, que tiene un valor muy importante, los cristianos, las cristianas, vemos en el Antiguo Testamento también
podemos ver a Cristo reflejado, anunciado de los tiempos inmemoriales. Y la historia que se ve en el Nuevo Testamento tiene que ver con el contexto de la ley, de los profetas, de lo anunciado también en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, como en toda la Biblia, está la auténtica relación y experiencia del Dios verdadero con el pueblo, del Dios uno, del Dios Yahvé, del Dios que sostiene, del Dios que promete que estará siempre con nosotras y con nosotros. Para Jesús y la Iglesia Apostólica, el Antiguo Testamento es denominado las Sagradas Escrituras. Se leyeron las Sagradas Escrituras, se leyeron los rollos de la ley. Siempre se hace referencia a esta primer parte tan importante, tan extensa y tan diversa como es el Antiguo Testamento. Y también el Antiguo Testamento refleja especialmente la relación de Dios con su pueblo Israel, con el pueblo llamado el pueblo de Dios. Como dijimos que hay diferentes géneros literarios en el Antiguo Testamento, podemos decir que como literatura podemos dividirlo en textos de prosa y en textos poéticos. En textos de prosa hay relatos de los orígenes, especialmente los primeros 11 capítulos del libro de Génesis. Uno podría decir la prehistoria del pueblo de Dios, que no podemos datarlo en fecha determinada, sino que tiene que ver con la creación y con la relación de Dios en esta humanidad que crea. Y luego tenemos los relatos sobre historia propiamente dicha, desde Abraham, como padre de naciones, desde el capítulo 12 de Génesis, o hablando de Moisés, o de David, o del pueblo de Dios en general. Hay genealogías dentro de este tipo de texto, hay relatos sobre los patriarcas, es decir, Abraham, Isaac y Jacob. Hay relatos de tipo épico que tienen que ver con salida de Egipto, batallas y también el éxodo propiamente. Relatos de carácter familiar y como el libro de Ruth. Relatos de crónicas oficiales como el libro de los Reyes. Relatos didácticos como el libro de Jonás. Y una prosa muy especial que es la prosa legislativa, que es lo que se llama la ley mosaica, que tiene que ver del Éxodo hasta el Deuteronomio y donde está reflejada la ley de Dios. Y en la literatura poética podemos decir que hay poesía litúrgica, que es la que se utilizaba en el culto y está consignada especialmente en el libro de los Salmos, la literatura profética, que incluye textos de prosa, pero también muchos textos poéticos, y la literatura sapiencial, que es una reflexión y enseñanzas acerca de la vida diaria. Con respecto a los libros, al origen de los libros del Antiguo Testamento, podemos decir que hay dos grandes grupos. Un grupo que es el de autor definido, donde podemos saber quién es el autor de ese libro porque marca un sello especial en la redacción. Y otros son la literatura tradicional, donde ahí no podemos definir un autor, sino fuentes redaccionales que también corresponden a diferentes épocas. Para poder estudiar el Antiguo Testamento, tenemos que situarlo en el mundo que existía, el mundo del Antiguo Testamento. ¿Qué culturas había? Especialmente en lo que tiene que ver con la cuenca del Mediterráneo, es decir, hacia el este y el Asia Menor y el norte del África. Es decir, podemos hablar de los hititas, de los mesopotámicos, de los asirios, de los caldeos, de los egipcios, de los fenicios y de la tierra de Canaán. Es decir, cuando hablamos de tierra de Canaán estamos hablando de Palestina, porque Palestina tiene diferentes nombres. Originalmente de la tierra de Canaán, luego se va a llamar los israelitas, cuando llegan a la tierra prometida lo van a llamar tierra de Israel o del pueblo de Israel derivado de las 12 tribus, y luego cuando los romanos invaden, especialmente definen a este territorio como
la Palestina, que es un término derivado de los filisteos. Es interesante poder ver, también analizar el territorio en función no solamente de las culturas, sino en cuanto al espacio geográfico, es decir, en los territorios de llanura y los grandes territorios desérticos, y en el territorio de llanura no podemos olvidarnos de la media y la tierra fértil, la media luna de las tierras fértiles, donde abarca especialmente lo que es el territorio de lo que era la Babilonia o la Mesopotamia asiática, con los ríos Éufrates y Tigris, ya nombrados desde el primer capítulo del Génesis hasta el delta del río Nilo en Egipto, y en el medio la zona de desierto. Y con respecto a Palestina, podemos ver que es un territorio extenso, que hacia el oeste está el mar Mediterráneo y hacia el este las zonas desiertas, pero que atraviesa, así como columna, especialmente desde el mar de Galileo al mar Muerto, el río Jordán, ¿no es cierto? Que bordeando ese río en algunos sectores hay un lugar especialmente de tierra fértil. Zonas extensas donde los cultivos eran monocultivos, o donde la tarea del ser humano ahí era ardua, y uno puede ver no solamente el Antiguo Testamento en textos que hacen reflejo a lo que es en la viña, la vid, sino también a la tarea de los humanos en función, por ejemplo, a la tarea del buen pastor o de los pastores, por ejemplo, David, es decir, que uno está tomado de esta manera. Algo que también debemos recordar cuando abordamos el Antiguo Testamento es el canon. Cuando uno habla de canon, habla de lo que significa la regla. La palabra deriva de caña o medida, y esto significa la regla de fe por el cual se van a medir las doctrinas fundamentales. Hay libros canónicos y libros apócrifos. Los apócrifos son los que están fuera del canon, que por determinadas razones no fueron considerados libros de doctrina para ser incluidos en este canon. Pero en el Antiguo Testamento tenemos, diríamos, dos cánones. No pasa así en el Nuevo Testamento. El canon más extenso es lo que se llama la Biblia Septuaginta o Biblia de los 70 o Biblia de la versión griega, que está en el Antiguo Testamento, compuesta por 46 libros. ¿Qué es lo que sucedía? Ya en época del Imperio griego, el hebreo se había perdido en el habla, y muchos de los judíos hablaban griego. Y dice la leyenda que se juntaron en Alejandría 70 sabios en diferentes lugares y tradujeron los textos, que primero eran de tradición oral, escribieron esos textos todos por igual, y por eso se llama la Biblia de los 70 en Alejandría, y no eran solamente para los que vivían en Palestina, sino para todos los que vivían en la cuenca del Mediterráneo. Pero promediando el primer siglo y segundo siglo de nuestra era cristiana, unos sacerdotes derivados de los fariseos de la época de Jesús en Jania, en Israel, resuelven que hay libros que no incorporarlos. Es lo que se llama el canon hebreo, que es más corto, y ahí está dividido en tres grandes grupos, que sería la ley, los profetas y los escritos, lo que se llama Tanaka, es decir, que tiene que ver con Torah, con escritos y con los profetas. Y los libros apócrifos, entonces, son libros que circularon en sectores sectarios, no están en el canon, y especialmente podemos hablar de los libros de Enoc, de Jubileos, de los testamentos de los 12 patriarcas o los rollos del Mar Muerto encontrados especialmente en esta región. A medida que vayamos transcurriendo estos encuentros, vamos a detenernos a hablar de las fuentes redaccionales,
especialmente en los primeros 5 libros, o llamado Pentateuco, o 5 rollos, originalmente atribuidos a Moisés, pero Moisés no los escribió, sino que fueron escritos aproximadamente ya estando en la tierra en Israel, aproximadamente en el año 900 empezaron a ser escritos, el año 1000 o 900, con lo que es la fuente yavista. Luego está la fuente eloísta en el Reino del Norte, la fuente la fuente sacerdotal aproximadamente en el año 450 antes de Cristo, que se vuelven a reescribir los libros sagrados, y finalmente la fuente deuteronomista, que se vuelve a escribir especialmente lo que es la ley mosaica y el Éxodo en el libro del Deuteronomio. Después abordaremos qué sucede con los libros proféticos y también con los libros poéticos. Esto sería una de las maneras que iríamos enfocando nuestro diálogo y nuestro junto aprendizaje y enriquecimiento mutuo. Muchas gracias.